Ok, chicos, vamos a compartir pantalla. Bueno, como les decía, debo encontrar una verdad que sea verdad para mí. Y este es uno de los indicios para que tú puedas entender un poco sobre lo de la filosofía, porque la filosofía es estar en la búsqueda de la verdad, pero ¿cómo les enseño de filosofía si no les doy un concepto base, no? ¿Cuál es el concepto de la filosofía? La filosofía viene del significado etimológico del latín, que significa filos, amor, y sofos, que es sabiduría. Entonces, el concepto de filosofía es un conjunto de ideas y reflexiones y conocimientos que busca responder a una variedad de preguntas y plantear problemas en sí. ¿Y cuál es la extra de la filosofía? Es que te da preguntas sobre para qué tú estás aquí, cuál es el objetivo que tú estás aquí. Van preguntas del ser, preguntas que la ciencia difícilmente podría responder, y para eso se crea. La filosofía es la madre de las ciencias porque de ella nacen las ciencias puras, las ciencias, existen varios tipos de ciencias, entonces, y siendo la filosofía una de las madres. ¿Por qué? Por los planteamientos que hace. Vamos a ver un glosario de palabras. Yo, para poder avanzar, necesito que lean estas palabras, entiendan más o menos que voy a usar algunos términos que son un poco complejos y que o no tenemos conocimiento muchas veces, que me pasó a mí mientras iba leyendo, iba aprendiendo. Entonces, vamos a ver norma. ¿Qué es una norma? Una norma es un principio que se impone o se adapta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Acuérdense, cuando vayamos a derecho natural o derecho positivo, tienen que acordarse de una norma. Es el principio que se adopta para dirigir la conducta. ¿Qué es la conciencia? Es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. ¿Qué es una máxima? Una máxima, cuando hablamos aquí de una máxima, no hablamos de máximo hasta las 8 me vas a entregar esto, no. Una máxima en categórico significa que más o menos como una norma. Es una expresión concisa de una regla moral o principio fundamental. Entonces, acuérdense que cuando yo diga máxima, no es que significa de hasta tope de, no. Significa como un fundamento moral, un principio. Punible, que merece castigo, e imputado, que ha sido acusado de un delito. Interesante para cada vez que tú asocies la palabra un delito punible y cuando aprendan sobre qué es el imputado y la pena, ¿ok? Eso es importante para poder avanzar. Vamos como qué es la moral. Y es que la filosofía se caracteriza por eso, y cuando hablamos de aborto, lo que siempre se dice es que es inmoral o que esto de aquí no es correcto, pero hay que aprender a sustentar por qué no es y qué es la moral en primer lugar, porque siempre dicen la moral es relativa. Oye, no sabes qué, es que yo considero que está bien matar, pero veamos qué es la moral. La moral es un conjunto de normas, reglas y deberes impuestos por una sociedad. Viene del latín costumbre, y es la doctrina del obrar humano que pretende regular el comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los deberes que lo implican. Moral. Relacionen lo moral con un entorno. Es un conjunto de normas y reglas y deberes. La moral, como siempre, implica a la sociedad, no te implica a ti únicamente. La moral tiene que ver con tu sociedad, con tu entorno. Luego tenemos que es la ética. La ética siempre plantéate que es interna. La ética es parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Del griego éticos, que es costumbre, hábito, carácter. Aquí relacionen más con la palabra carácter que costumbre, porque como era moral, era costumbre, y en éticos tiene que ver más con el hábito, el carácter. Y es que la ética es la doctrina sobre la moral. Y es que siempre se confunde la ética y la moral. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y es porque la ética es la que estudia la moral y no la moral a la ética. Ya vamos a ver por qué. Si les ha resultado confuso, espérense un ratito. Entonces, es el conjunto de normas morales que rigen a la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. La ética, un ejemplo de esto es la ética profesional, ética deportiva. Como les decía, la ética la relacionan con la parte interna. Es como yo, Natalie Gamarra, decido actuar éticamente en mi trabajo, porque es yo nada más, a diferencia de, no sé, de Pablo, que changos, o sea, él tiene la ética corrompida, porque la ética me pertenece a mí, y es que ahí vienen estos manuales de ética profesional, cómo actuar bien tú en tu trabajo, pero tú obviamente tomas la decisión y es interna tuya. La ética va a guiar tu vida, te guía a lo largo de la vida. Es como tú reaccionas personalmente en diferentes aspectos. Para que se entienda un poquito mejor, puse las características principales de la ética y la moral.
La moral es un conjunto de normas que recibimos mediante la educación. Como les decía, viene del exterior, principalmente de la familia, después de la escuela y el medio ambiente que nos rodea. Resulta que la moral, muchas veces en la infancia, nosotros aprendemos a identificar qué es bueno y malo también observando a nuestros familiares, independientemente de la observancia de nuestros familiares o de nuestro entorno. Nosotros ya de por sí, que se quede claro que tenemos nuestro instinto innato para saber identificar algunas cosas, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la moral se va haciendo más fuerte y más fuerte mediante que vamos viendo a nuestro entorno. Íntimamente, en lo personal, yo sé que robar está mal, pero ¿sabes qué? Cuando era niña, yo vi a mi padre robar y comencé a ponerme en duda si robar estaba mal. Y comencé a decir, no sé, capaz y robar no es tan malo como se cree. ¿Ya? Y esto se va a ir cambiando y va cambiando porque mi conjunto, lo que me rodeaba, me hizo pensar que esto de aquí era bueno. Por eso la moral es importante con lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Por qué? Porque quien me rodeaba era mi padre. Viene del exterior, importante. Moral es del exterior, del conjunto, y se determina por tu ambiente. Cuando eres pequeño, ¿qué es lo que más te rodea? Tu familia y la educación, que es los ambientes que se mencionan aquí. 50% del tiempo en el colegio y es ahí donde te tratan de enseñar algunos valores que ya te los supone que te los dieron a enseñar en casa. Pero como tú estás ahí, vas aprendiendo las normas de conducta. Por ejemplo, ya tú sabes que tú no tienes que decirle a la maestra sobre la tarea porque ya todo el mundo te va a abuchar, ya todo el mundo te va a sacar. Es como son normas que la gente no las dice, pero sabes que las vas a percibir tarde o temprano. Bueno, se transmite de generación en generación. ¿Por qué decíamos que la moral se transmite de generación en generación? Fácil. Porque como les hablaba, es externa. Tienen que entender que la moral sí evoluciona. Con el tiempo hemos aprendido como sociedad que, ¿sabes qué? Si antes era permisible matar, hoy en día ya no es permisible matar. O sea, ya no se puede pensar tan siquiera en esto. Y es que antes había causales como la pena de muerte u otros tipos donde las cosas eran permisibles. Y va evolucionando y como conjunto vamos entendiendo que estas cosas están mal. Y esto se refiere a que la moral va evolucionando y se transmite de generación en generación. Ahora vamos con la ética. A diferencia de la moral, es la norma misma, mientras que la moral era el conjunto de normas que nos está planteando la ética. Para poder formar una moral, es el conjunto de individuos que se juntaron con su ética para formular una idea general. Así se entiende mejor. Como todos tenemos ética, todos tenemos una idea particular de algo, todos nos juntamos y hicimos una regla moral, hicimos el conjunto de normas, ¿ok? No la norma en sí. Juntamos un conjunto de normas, porque todos y cada uno de nosotros que tiene ética sacó su idea principal y ¿sabes qué dijo? ¿Tú también concuerdas en esto? Va, hagámoslo tenemos nuestro conjunto de normas bajo que nos vamos a regir. Entonces, la ética es la norma, es aquella que otorga una persona a sí misma en función de sus reflexiones, análisis de valores de lo que se presenta en este momento. Como les decía, es mi accionar frente a situaciones. Si yo veo que a alguien le robaron, ¿cómo Natalie actúa éticamente frente a esa situación? Es mi análisis momentáneo. No va a haber un momento preparativo que a ti te digan, oye, sabes que en 5 minutos vas a tener una decisión ética, prepárate. No, se presentan en situaciones, en momentos inesperados, donde únicamente va a saltar tu instinto ético natural, donde tú no vas a poder, están las personas que ven que si a alguien se le cayó el dinero y enseguida estiran la mano. O sea, no lo piensan 2 veces, ya está bien implantado. ¿Por qué? Porque es la guía de vida de la persona. Ok, entonces, como les decía, tiene su origen en el interior y la intimidad de la conciencia humana. Es decir, las pienso, las hago yo, nadie me lo dijo porque es mi ética, es interna. Y se adoptan como guías a lo largo de la vida, como les dije, esta va a seguirme en todas las situaciones, en todos los ámbitos de mi vida, ya sea laboral, deportivo, y es ahí estas conductas en los diferentes ámbitos que hay. ¿Es innata de cada ser humano? Claro que sí. Como decía, la ética, hay cosas que el ser humano se llama conocimiento a priori, que no se diferencia por el conocimiento posteriori, porque nadie te lo enseñó, es innato del ser humano. Se dice que a la edad de los 6 meses, un bebé comienza a entender que ya comienza a ocultarse, comienza a hacer así, comienza a saber cuándo hacer y cuándo no. Y es porque hay algo innato en que diferencia qué es bueno y qué es malo.
pero ya vamos a ver por qué. Le vamos con la moral absoluta, relativa y subjetiva. Como les dije, la pregunta de siempre es, ¿la moral es relativa, subjetiva, es una sola? Esta gente que dice, claro, está bien abortar porque para mí matar está bien. Y la gente cree que este argumento es válido. Creen que no hay valores universales. Y ahorita les voy a explicar un poco. Como yo les decía, la moral se conforma por valores y virtudes universales. Por lo tanto, no puede haber existir un relativismo total de la moral. Pero mucho ojo, aquí puse un énfasis. Pongo énfasis más vale en que no puede haber un relativismo total de la moral, pero sí hay, mucho ojo aquí, por eso lo explico, pero hay valores universales. Aquí me baso mucho más en Immanuel Kant. En 1985 estableció que para ser considerado una ley moral objetiva, una idea moral debe ser universal y nunca debe tratar a la humanidad como el medio para un fin, y el mundo debe aceptar el ideal como ley universal. Para Immanuel Kant no se puede perder nunca la humanidad, y que para una ley pueda ser objetiva tiene que ser moral. Es decir, que tiene que estar en todas de que respete a la humanidad. Pero él también hablaba mucho sobre que había una moral universal cuando de cierta forma es real, pero también hay algo de relatividad. Los filósofos definen la moral objetiva por su universalidad, creyendo que algunas ideas morales son tan fundamentales e importantes que todos deben de seguirlas. Vamos a ver cuáles son. Una de estas cuáles son es el derecho a la vida. Como sabemos, acá están. Existen 7 valores que son universales, y para esto vamos a entender por qué hay universales, y por qué no todos son universales como tal. ¿Dónde está este relativismo que yo les explicaba? La moral sí es relativa, pero no absolutamente relativa. Es lo mismo con el universalismo. La moral es universal, pero no absolutamente universal. El opuesto a la idea de la moralidad universal es la elección grupal de cada cultura, país y región, que así convierte una parte de la moral en relativa. La moral, al ser de carácter social y no una decisión única del individuo, afronta el ejemplo de que una comunidad X, de X país, determinó que comer vacas estaba mal y que no era moral, que pues esta de aquí les daba la subsistencia. Se los explico. Como les decía, la moral es del entorno, no la decido yo únicamente. Yo no puedo decir que para mí es relativo algo porque caigo en un error de palabra. La moral es en conjunto. Si yo quiero decir la palabra moral, tengo que hablar de un conjunto, de un país, de un grupo. Y cuando se plantea que la moral es relativa, es porque existen diferentes culturas, países, y no lo podemos negar. La cultura china, ya sabemos que ahí todo el mundo come de todo, animales, perros, gatos, no sé, todo lo que se mueva a la parrilla, ¿no? Entonces, para ellos eso está bien, moralmente, para ellos su subsistencia es vital, ¿no? Pero son uno de los países más respetuosos que puede haber. ¿Por qué sucede este cambio de cosas que nosotros concebimos y no concebimos? Por la diferencia de cultura, la diferencia de pasado. Se decía que China hacía esto porque cuando les tocó la Segunda Guerra Mundial se la pasaron horrible y tenían que comer todo lo que había. Ellos no hacían pero nada y se quedó. Entonces eso se quedó y por eso para ellos no está tan mal, mientras que en la India se vive una situación totalmente diferente. En la India, por la religión, ellos consideraban, si no me equivoco, que estaba mal comer carne de vaca. ¿Por qué? Porque esta de aquí, al ser su mayor productora, les daba leche, les da leche, les da ganadería, las ayuda. Para ellos es un dios, por lo tanto no cabe la idea de matarlo. Entonces, pero para Latinoamérica, o sea, eso está bien, o sea, tenemos que comer animales, está bien, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos en diferentes lugares, regiones y países. Pero son cosas pequeñas que van siendo variantes, pero no son cosas que son deterministas, no son cosas tan relevantes, ¿no? Entonces, por eso se decía que la moral es relativa, porque tenemos que aceptar que hay diferentes países, diferentes regiones, y que en una ciudad X, de un país X, la comunidad X, sobre todo, decimos que es relativa, porque lo ha decidido el país de China, porque lo ha decidido el país de la India, porque lo ha decidido este conjunto, porque la religión que la ocupan millones y millones de personas lo decidió así. Es decir, ahí cumple con toda la veracidad de la palabra. Es la moral relativa. Entre conjunto de personas decidieron que eso estaba bien,
por lo tanto lo van a hacer, y entre ellos se han puesto en conjunto, que no es lo mismo que yo diga que para mí la moral relativa bien podría ser que yo puedo aquí en Latinoamérica matar a mi papá. No, no cabe. Ahí, ¿dónde está la moral? No, no hay un conjunto de personas que me apoye. ¿Ya? Entonces, también decían que se dice, y de hecho es, que relativizar todo es un error. Por eso la moral, siempre empiezo diciéndoles, es relativa, pero no absolutamente relativa. Relativizar todo, caemos en el error de ya no encontrar la razón a las cosas, de querer simplemente, como no quiero fundamentar, digo, es que es relativo, es variante de cada persona, cuando las cosas no son así. Entonces vamos a hablarles sobre estos 7 valores universales que se encontraron. Estos 7 valores universales comprueban que hay universalidad y también hay relatividad. Universalidad, esta universalidad significa que no importaba el país, región, donde estén, todos y cada uno de nosotros como seres humanos habíamos concordado en que estas cosas para todos, absolutamente todos, esto era bueno y se debía hacer. Entonces hicieron una encuesta, porque el estudio de la moral es realmente bastante extenso, y se dieron cuenta de que había 7 valores mega que universales. El primer valor era ayudar a la familia. Para Latinoamérica es súper mega importante la familia, pero esto no excluye a los otros países, diferentes continentes, donde también consideran que es vital la ayuda a la familia, que el hogar es importante. Luego tenemos ayudar a la comunidad. Tercero, devolver favores. Cuarto, ser valientes. 5, respetar a los mayores. Sexto, ser justo. Séptimo, respetar el bien ajeno. Todos y cada uno de estos 7 valores universales van a desembocar antivalores. Respetar el bien ajeno es porque están en contra del robar. Ser justo, porque como todo el mundo tenemos este innato de justicia, odian la injusticia. Respetar a las personas mayores habla del respeto a las personas en general. Solamente que se concibió así, consideranlo cada uno de ustedes estos valores que tienen una ramificación, y que cada uno de estos de aquí en general se concordó entre todos y por eso hay un valor universal. Aquí vamos a ver un poquito sobre la diferencia de subjetivos, objetivos, relativos y universales. Universales, como les decía, todos nos concordamos en que algo es aquí en China y en la Conchinchina. Son los valores en los que todos los seres humanos están de acuerdo en el resultado de la valoración. Ya lo decimos. Relativos, solo se puede juzgarse de acuerdo con la persona, la sociedad o la comunidad que se observa y comparte. Como les decía, para poder yo decir que la moral es relativa, se tiene que dialogar con la sociedad, con el conjunto de personas donde vives. Luego tenemos objetivos, los valores objetivos, que son aquellos que son apreciados por sí mismos. Ahí viene más la parte interna, igual que cuando vamos a hablar de subjetivos. Subjetivos son valores que están creados por el sujeto y necesita tener una objetividad, necesita basarse en los hechos reales. Es más en lo que el sujeto quiere basarse que en lo otro ya mencionado. Ok, chicos, ¿qué es la axiología? Para poder entender un poco de los valores me gustaba fundamentarles las cosas, y es que en la filosofía hay una rama que estudia sobre los valores. Es la rama de la filosofía de la cual se desprende la ética y aborda el estudio de los valores, en especial los valores morales. Y bajo esta ciencia fundamentamos 2 cosas. Los valores morales son relativos, se acuerdan y practican dentro de una comunidad o sociedad y solo son legítimos de ella. Recuerden, aquí no está escrito, bueno, si está en la otra diapositiva, no son absolutamente relativos. La moral es relativa, sí, pero no absolutamente relativa. Luego tenemos los valores éticos, son objetivos y universales. Preferible por todos los seres humanos que fundamentan en la dignidad humana y el respeto por la vida. ¿Se acuerdan estos valores universales? Bueno, todos y cada uno de ellos se fundamentaba en el valor de la vida. Todos y cada uno de estos países, continentes, ciudades, hacían hincapié en el valor de la vida, y de ellos desembocaron estos 7 valores universales que les presentamos. Entonces, los elementos ¿qué hace una acción moral? ¿O qué elementos le corresponden a una acción que yo haga para que sea considerada como moral? Bueno, se tienen que tener 3 cosas. Conciencia. Como ya les había presentado en el glosario, ya tienen que relacionar un poco la palabra, ¿no? Conciencia es el estado en el cual la persona está atenta a lo que sucede, al mismo y en cuanto en su entorno corresponde. Se refiere a fenómenos externos, los sentimientos, pasiones, creencias y todo lo que sucede en la mente del individuo. La conciencia, para que se les haga más fácil, es cuando yo entiendo lo que pasa y comprendo tanto interno como externamente. Analizo y entiendo y razono lo que está pasando en mi entorno y
soy consciente de lo que está pasando, ¿no? La típica pregunta, ¿estás consciente de lo que está pasando? Bueno, ahí está un poco. La libertad es la capacidad que tiene un hombre de actuar bajo su propia decisión, lo que conlleva a la responsabilidad. Entonces, para que tu acción sea moral, tienes que estar consciente. Es decir, que tú sabías que la estabas haciendo, que estabas en todos tus cabales de hacerla. Libertad, que nadie te obligó, que tú estabas actuando por tu propia voluntad y que fue tu decisión lo que tú hiciste. Porque cuando fue tu decisión, tienes que entender que la libertad corresponde con una gran responsabilidad. La decisión importa mucho porque te va a abarcar en la responsabilidad, te vas a hacer cargo de lo que tú hiciste, de todo lo que tú no hiciste, porque tú decidiste obrar así. La responsabilidad es cumplir el compromiso de asumir las consecuencias de nuestros actos. Como ya lo vimos, son tres: conciencia, libertad y responsabilidad. Ahora vamos a ver en la parte legal, porque me interesó mucho, y era que el fundamento de lo legal moral, cuando hablamos de delito, se llama teoría del delito. Para que algo se considere como un delito, se tienen que haber varias cosas. Yo solo les estoy presentando tres, como cuando son seis, son muchísimas más, pero solamente era para que vean que las cosas que se enseñan en filosofía también corresponden a algo del derecho positivo, a algo de lo que hoy trabajamos como sociedad. El dolo, conciencia y voluntad en el hecho punible. Cuando hablamos de dolo, hablamos de la intención. Es el hecho punible. El hecho punible, acuérdense que punible hablaba de castigo. Es decir, habla de la intención. El dolo incluye el conocimiento de la circunstancia de hecho, la previsión del resultado y la previsión del curso causal de la acción. Tiene que haber conciencia. Conciencia habla de la intención en caso de delito, que es el dolo. ¿Con qué intención yo hice esa acción? ¿Era consciente o no? Luego tenemos la conducta. Conducta es aquello que, bueno, tú con qué intenciones ibas a hacerlo. Esta intención se presenta de dos formas en jurisprudencia, activa o inactiva. A esto nos vamos al caso de omisión. Cuando yo, Natalie, que también es un caso de mi acción, también tengo que determinar lo que, en cada obrar que yo hago, tengo que determinar mi acción. Y es que cuando hay un acto que debe ser reprochable, y yo simplemente me hago la loca, evito, y está pasando al lado mío. Al lado mío están matando a Daniela, y yo, por aquí no es. Por a mí, yo no me meto en problemas, y me hago la loca. ¿Qué pasa? Esto es omisión, y es que va directa o internamente. Intencionalmente lo hice, claro. Entonces, ¿qué pasa? También esto es lo que se clasifica en conducta como algo activo o inactivo, y se relaciona a la voluntad. Como les decía, los elementos que hacen una acción moral tienen que ver con tu voluntad. Yo decidí callarme, yo decidí no decirle nada a quien estaba matando a Daniela, me hice la loca, fue por mi voluntad, nadie a mí me lo pidió. Ya sea que quede en estado de shock, yo lo pude haber ido a demandar en cualquier momento, pero bajo mi voluntad decidí no hacerlo. Luego tenemos punibilidad. Esto de aquí no tiene que ver mucho con los elementos de la acción moral, pero tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante. Y les sirve mucho para entender esto de cuándo es un delito punible y no punible. Punibilidad es la clasificación del delito como castigo o no castigo. Los menores de edad de 12 años no pueden recibir pena, pues no son responsables. Punible haga referencia a que es castigo. Existen casos donde las personas no pueden recibir castigo, ya sea detectadas con enfermedades psiquiátricas, los menores de 12 años o de 16, dependiendo del país, y cuando hay una ponderación de derechos. Y esto es lo que pasa con el aborto. Quieren hacerlo no punible, porque va a seguir estando en el Código Orgánico Penal como un obrar mal, claro, pero lo que ellas quieren es quitar el castigo. Punibilidad es igual a castigo. Supone que en las constituciones, al ser el matar algo malo, tiene una pena. Y cuando se determina que algo es delito es porque de ley hay pena, pero hace hincapié esta palabra punibilidad, donde viene a decir, sigue siendo delito, pero no le voy a poner castigo. La moral. Como ya vimos, la moral es externa, ya entendieron todos que era moral, espero que sí. Vamos a explicarles la perspectiva aristotélica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estaba mal matar? ¿O por qué estaba mal meterle cacho a tu novia? ¿Por qué alguna vez estaba mal engañar a alguien? El fornicar y todo ese tipo de cosas. Bueno, Aristóteles lo explicaba. Los absolutos morales se refiere a algo que se considera bueno o malo con independencia de cualquier circunstancia. Como lo veremos en líneas adelante, lo virtuoso o vicioso de un acto depende si está hecho según el término medio o uno de los extremos, pero que es la medianía o el exceso o el defecto. Depende del contexto. Esto es para saber si X es bueno o malo. Hay que considerar el cuándo, el dónde, el quién, el con quién y etcétera.
Es decir, usualmente solemos clasificar las acciones, bueno, esto es bueno o malo según el momento, situación, con quién, con cada quien, pero hay acciones que están absolutamente malas y es lo que planteaba Aristóteles. Hay cosas que no están en discusión si están bien o mal, pero hay que demostrarles, claro, que es lo que vamos a hacer más adelante. Y es que para Aristóteles, la virtud está en el medio, creo que también es una frase de Santo Tomás de Aquino, si no me equivoco. Decía que la virtud está en el medio, pero habla de no habla de una mitad numérica, no es como que en el PDF que estaba leyendo, decía, no es como que tú, si tú vas a matar a 5 personas, ¿sabes qué? Mata 3.5. O si te ibas a comer 8 pollos, cómete 4 porque es la virtud en el medio, no. Se analiza, la virtud está en el centro, pero bajo cada circunstancia, bajo cada accionar. Entonces, él decía que esto no era un valor numérico, sino que tenía que depender de cada persona. Cuando les mencionaba lo de los pollos, no es porque soy media loca, ¿no? Sino porque hablaba sobre Michael Phelps. Es un nadador, uno de los nadadores más rápidos del mundo, y se dice que en tiempos de competencia, por ejemplo ahorita, lo mandaban a comer cierta cantidad de proteína. De los 4 pollos que él se tenía que comer, en tiempos de entrenamiento no iba a ser lo mismo de salubre que en tiempos de competencia. Cuando estamos en competencia, ¿qué pasa? Usualmente comes más grasa, más calorías, estás preocupada, estás entrenando muchísimo más duro que lo que estabas entrenando en casa, en entrenamientos normales, que cuando estás en competencia. Y aquí hace esta referencia de, bueno, cuando tú no estás en competencia, te vas a tener que comer solamente 2 pollos, porque depende de las circunstancias. Tienes que hallar la virtud en el medio, no bajo un valor numérico, sino bajo las circunstancias. Pero como les decía, él planteaba la línea de los extremos, ¿no? Absolutos malos, que son, este es el momento que les decía que tienen que prestarme atención a mí y a las diapositivas, que tienen que dividir, porque aquí entran los marcadores. Los extremos siempre son malos, se supone que la virtud está en el centro, ¿no? Y esto le vamos a llamar defecto, virtud y el extremo. Entre lo bueno y virtuoso se supone que está en el centro, y vamos a ver por qué estos 3 accionares de matar, robar y fornicar estaban mal. Porque es que hay acciones y circunstancias que no importa el por qué o qué o cuándo se hicieron, que siempre van a estar mal. Y es que hay estos accionarios malos que les decía, tú no les puedes encontrar una virtud, porque ya pasaron a ser un extremo. Cuando tuvieron una virtud, tuvieron un medio antes de llegar a ser un absoluto malo, no lo hicieron. Por lo tanto, ya no puedes poner esta acción como una virtud. Poníamos el caso de los asesinos. No es como que tú le enseñas ahorita al asesino a decir, oye, ¿sabes qué? La virtud está en el medio. Y el man te diga, chale, yo que quería matar a 10, ahora me mato a 5. No, no porque él encontró la virtud, el medio numérico, significa que su accionar está bien. No, absolutamente el matar siempre va a estar mal. Ok, pero para poder demostrar que estos absolutos malos son malos y se saltaron la línea de la virtud, vamos a plantear lo siguiente. Esta es la línea que ve defecto, virtud y exceso. Aristóteles planteaba más de 6 absolutos malos, en total, de verdad que el libro es muy extenso, de Aristóteles, parece que está en otro idioma y todo el asunto, pero uno de estos era la envidia como defecto, correcta indignación como virtud y el maligno. Ahorita se los explico. El exceso o el extremo de cosas que están absolutamente mal es el maligno. Este es un absoluto malo, el maligno. Ser una persona mala, maligna, es un absoluto malo. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esto, tuvo un medio que era la correcta indignación y la envidia, que era el defecto. Pudo haber iniciado por una de estas, pero no, se saltó de una a ser un absoluto malo. Y es que la envidia es eso de que a ti te fue bien. Yo presenté una tarea, hice una tarea, le hice lettering, la decoré hermosa, preciosa. ¿Y qué pasa? Yo se la presté a mi amiga y también tengo otra amiga que ella no me vio la tarea ni nada. Ella simplemente hizo su tarea a solas. Y esta amiga ha hecho la tarea mucho mejor que yo. Y ¿sabes qué? Lo reconozco. La letra de ella es más bonita. Pero ¿sabes qué? Entra la envidia. A ella sacó muchísimo mejor que yo. Ella sacó en 10, mientras que a mí, con mi buen trabajo, saqué un 8. ¿Y qué pasa? Dejo de reconocer que ella hizo un mejor trabajo que yo y comienzo a tener envidia. La envidia es sin importar que te lo hayas ganado o no, yo me voy a sentir frustrada, molesta, sin importar si lo que tú hiciste se merecía el correcto valor. Y es que a veces pasa que quiero ganarme el primer lugar pese a que no lo merezco. Y esa es la envidia. Así te lo hayas ganado o no, no me importa. Yo quiero ser siempre la primera y eso es la envidia. Ese es un defecto, la envidia es un defecto, ¿no? Pero al contrario, existe la correcta indignación antes de haber llegado a la malicia. La correcta indignación es aquello que aquí sí importa bastante si tú te lo mereces o no te lo merecías.
Por ejemplo, yo, aquí viene el caso de mi amiga que les presté la tarea, ella copió mi tarea tal cual, solo le puso el nombre, hasta a mí me mandó hacer el título, yo le hice el título y salió tal cual. Entonces, y resulta que le traigo la tarea a la profesora, le entregamos la tarea, y resulta que ella le pone en 10 y yo me saco un 7. Y esa es la correcta indignación, o sea, ¿por qué? Si yo hice o sea, primero fue mi tarea, segundo que tenemos la tarea tal cual, no se lo merecía, Daniela no se lo merecía. Tama me copió la tarea y por eso estoy molesta, es decir, es una molestia justificada, ¿no? Esta correcta indignación también viene del mismo modo que yo también me voy a alegrar cuando a mi amiga Daniela haya hecho la tarea bien y él haya hecho mejor que yo, y yo me voy a poner feliz, no me voy a sentir mal, ni me voy a querer decir, me lo merecía yo, sabiendo que no lo hice bien. No, entonces esta correcta indignación es, me pongo mal cuando es y me pongo bien cuando es, ¿ok? Entonces los dos tienen un momento y los dos yo soy objetiva. Sé cuando las cosas me las merezco y sé cuando las cosas no me las merezco y entro en una correcta indignación. Soy una persona objetiva, sé cuando algo está bien y sé cuando algo está mal, sé que me debo de alegrar y cuando no, pero existe el maligno. ¿Qué pasa? A mí me da gracia y me divierte que a alguien le vaya mal. Y es que la malicia es eso, que no importa si tú te lo mereces, que ya no importa nada de eso, siempre me voy a reír de tu desgracia. Y yo prevalezco primero. Y es decir, me salté todos estos pasos que les dije que había que seguir en la virtud para llegar a un extremo. Los dos extremos eran malos, definitivamente los dos eran malos. Pero el que peor era el absoluto malo a llegar, cómo llegué y cómo demuestro que es un absoluto malo, porque hubo una virtud y hubo un defecto. Y es que este maligno es aquello a lo que no se puede llegar. Este es el concepto del libro de Aristóteles, por lo tanto se los tengo que leer. El maligno sentirá placer cuando el otro le va mal, sea que se lo merezca o no. Como les decía, la malicia, te la merezcas o no, a mí me da igual, me divierto por la desgracia. A diferencia del defecto, yo solo me molestaba. A mí me da molestia el hecho que te vaya bien, pero yo no me alegraba de tu desgracia. Cuando en la malicia está eso, me alegro de tu desgracia, soy feliz con que te vaya mal. En el defecto, o sea, yo ni me fijo en eso, yo no veo si te va bien o te va mal. Yo me fijo en que yo quería ser la número uno, yo tengo envidia de ti, pero la malicia no. En esto, chicos, cojan un cuaderno, como les decía, vamos a tener unos ejemplos que deseo que uno de ustedes, cualquiera que haya prestado atención a esta parte vital, me puede explicar un absoluto malo, cómo lo justificaría. Por lo tanto, desde ya les voy avisando a lo que les pase el ejercicio, pero les digo, presten atención. Ok, ¿qué pasa con matar? ¿Por qué se lo plantea como un absoluto malo? Pero también a veces hay permisibilidad en el matar y en el robar. ¿Y por qué lo digo? Porque el libro de Aristóteles, al menos el PDF que hablaba, estaba planteando la persona más vale que ¿existe permisibilidad para matar y robar? Sí, hay casos donde no hay punibilidad. Y en el caso de Aristóteles, de algo que hablaba, nos vale del autor que estaba tipificando o según iba entendiendo, porque resulta que Aristóteles no hizo hincapié en por qué estaba un absoluto moral de matar. No, fue muy vago y la persona que estaba tipificando esto también lo dijo. Aristóteles dio un ejemplo mucho más amplio en lo de la malicia, que era lo que les estaba explicando, en matar y robar, porque él entraba en juego en algo. Y es que la pregunta va para ustedes, pónganse. Imagínense que estaba la mamá de Hitler embarazada y tú te encuentras detrás de ella. Ella está en unas escaleras, estaba embarazada de Hitler. Y tú estás detrás de ella y tienes la posibilidad, estás a una mano, a un empujón de salvar la vida a millones y millones de personas. ¿Lo harías? ¿Es permisible matar? ¿Es absolutamente malo matar? Planteamientos como este hacen que Aristóteles no quiera hablar a profundidad del matar, porque claro, imagínate, tengo la posibilidad de matar a Hitler, alguien que hizo tantas cosas malas, la eugenesia, está a un empujón de mi mano acabar con eso, tengo la posibilidad, ¿no? Y también, en cambio, Aristóteles hablaba de, bueno, ¿qué hago con mis enemigos? Acuérdense que esto era la antigua Roma, todo esto, habían enemigos, entonces dice, si tengo la posibilidad de matar a mis enemigos, soy capaz de hacerlo, lo debo de hacer, es absolutamente malo. Y la persona que tipificaba el documento hablaba, por ejemplo, del robar también. Y es que existe el planteamiento esto de Robin Hood, ¿no? Robar a los ricos para darle a los pobres. ¿Está bien robar a los ricos para darle a los pobres? Como igual Aristóteles en el fondo sabía que esto era un absoluto malo, vamos a plantearnos por qué. Porque cada una de estas cosas, estos elementos de virtud, de defecto, virtud y absoluto malo, siempre tuvieron antes que llegar. Nadie se los pidió, hubo voluntad siempre.
¿no? Entonces, son absolutos malos porque acabas con una vida, pero ¿por qué estaba mal esto, no? Porque necesitan plantearse estas tres cosas: consecuencia, acción y circunstancia. Y es que son permisibles estos actos y no tienen punibilidad al sol de hoy porque les presento el robo famélico. El robo famélico es aquel robo que no es penado, no es punible, pero sigue siendo constando como delito con el Código Penal, pero no va a tener pena, el sujeto no va a ir a la cárcel. Y es que el robo famélico es aquel robo que se hace por una necesidad absoluta, una necesidad de vida o muerte. Y es que si no incurren en estas dos circunstancias de vida o muerte, esto de aquí tiene que ser penado. Únicamente va a ser permisible un acto cuando se recorre a la circunstancia de vida o muerte. Si la circunstancia supera la consecuencia y implica dos vías de vida o muerte, el acto no va a ser punible, ¿ok? Entonces, en robo famélico, les decía, es cuando es un robo por alta necesidad. El ejemplo de un vagabundo no ha comido durante 3 meses absolutamente nada. Está totalmente deshidratado, está al borde de la muerte, de verdad no ha comido nada, tiene un hambre absoluta y su vida depende de que se robe una botella de agua, necesita hidratarse, va a morir por deshidratación. Ha estado cogiendo sol por horas y horas y horas. Circunstancia: una persona que no ha comido nada hace más de 3 meses, está deshidratada, incurre en la vida de vida o muerte. Su vida corre peligro, va a morir si no hace la acción del robo. La consecuencia: una compañía multinacional va a perder 40 centavitos, 50 centavitos de su botella de agua. ¿Sigue estando mal robar? Sí, pero no vamos a hacer este hecho punible, ni vamos a darle castigo, porque incurre en la vida o muerte. Y esto lo vamos a llamar ponderación de derecho. El derecho a la vida siempre va a primar. El derecho a la vida es el más importante. Y en el caso este de los que planteaba Aristóteles, que a él le costaba entender sobre, bueno, ¿qué pasa cuando hablo de mis enemigos? ¿Qué pasa cuando tengo la opción de matar a alguien y está a una mano de mí, pero sé que en el fondo está mal? Bueno, sigue siendo esto un absoluto malo. Y lo que pasa es que la circunstancia de vida o muerte no incurren hacia ti, por lo tanto, tu consecuencia va a superar tu circunstancia. Es decir, no era permisible y nunca iba a ser permisible. Esto de aquí, de los casos que yo ya les había planteado, que te hacen pensar, sí, pero sigue siendo un absoluto malo. De legítima defensa, que es matar por legítima defensa. Les planteo lo mismo otra vez. Circunstancia: mi vida está en riesgo porque una persona literalmente tiene un cuchillo sobre mi garganta y me va a matar. O sea, no hay otra vía, no hay una solución, no hay ninguna vía por la que yo me pueda salir, no hay una virtud que yo pueda hacer para poder no hacer el acto de matar. Es decir, obligatoriamente este señor me está haciendo sacar un cuchillo que coincidencialmente tenía en mi bolsillo y yo lo maté primero a él antes que a mí. ¿Por qué? Porque me arrastró a las dos vías de vida o muerte. Era mi vida o la muerte. Y es que cuando hablamos de la vida de un inocente, esta va a prevalecer, mientras la vida de alguien que estaba a punto de cometer el delito no va a ser punible. ¿Por qué? Porque estás matando a alguien que te obligó a encerrarte en estas vías. Hubo esta ponderación de derechos, tuvo que primar algo, tuvo que haber una respuesta. Entonces esto le llamamos legítima defensa. ¿Cuál fue el efecto? Bueno, se murió el asesino, el que me iba a matar, ¿no? Entonces, estas tres vías, consecuencia, acción y circunstancia, nos ayudan a entender cuándo las cosas son punibles o no. Y el matar sigue estando mal, por eso sigue constando en el Código Penal. Aún así, estos de aquí tienen una aplicación más que nada que les estoy haciendo es por qué no reciben castigo. ¿Por qué no se va a castigar esto? Es porque incurren en las dos vías de vida o muerte. ¿Y qué pasa con el aborto? En la circunstancia, la acción y la consecuencia. Vamos, el aborto en la circunstancia, vamos a hacer lo que hace un buen puro aborto y vamos a poner la peor de las circunstancias. Soy una mujer que extremadamente pobre, vivo entre cartones, pero salí embarazada. No tenía educación sexual, me falta una pierna, me falta un brazo y hace años que hace 2 meses no he comido nada, porque les digo, vivo en una extrema pobreza. Entonces, como les mencionaba, la circunstancia, una circunstancia terrible. Pero ¿qué pasa? La virtud está en el medio. Ninguna de estas acciones, el aborto, el matar, la acción, va a solucionar mi circunstancia. Esta circunstancia no me está llevando a la acción de vida o muerte. Por lo tanto, yo ni siquiera lo puedo pensar como permisible. No importa que yo haga, si este niño yo lo aborto, lo mato, la acción la cometo, no me va a ayudar en nada a mí, porque voy a seguir en la pobreza y no incurre en la vida de vida o muerte. Tu vida no dependía de abortar a este niño o no.
¿Qué es lo que pasa? Vamos a tomar el tema del aborto espontáneo. Por ejemplo, la circunstancia. Tú ni siquiera lo provocaste. Es espontáneo como tal la palabra. Y de ley tienen que hacer el legrado, tienen que sacar los residuos. Hay que terminarlo, ¿no? Entonces, aquí incurre en estas 2 vías. La acción ya está de más. Van a tener que sacarlo y la consecuencia, bueno, al menos prevalece, es el matar, pero la circunstancia superó la consecuencia. Aunque creo que el mejor ejemplo que les puedo poner es en caso de aborto terapéutico, que es el mejor caso, que el aborto espontáneo, porque les digo, ahí ya está muerto, por lo tanto simplemente lo que queda es sacar residuos. Entonces, circunstancia, aborto terapéutico, la persona, la mujer está en un estado de, va a fallecer si yo no le hago este aborto. La circunstancia está entre vida o muerte, claro. Por lo tanto, la acción va a ser tener el aborto. Igual recuerden que está la decisión y la consecuencia, que va a ser el matar. ¿Incurrió en estas 2 vías de vida o muerte? Claro que sí, pero no porque la madre quería. No hubo esa voluntad de la madre de querer matar al hijo. Pero incurre en las vías de vida o muerte donde obviamente no se mencionan porque no va a ser punible la acción de la madre, obviamente. ¿Sí ven esta línea de defecto, justo, medio y exceso? Bueno, según lo que yo he explicado, por ejemplo, el de la envidia, el defecto y la maligna, ¿alguien me puede explicar uno de estos? Yo creo que yo puedo. Ok. A ver, podría ser en alguna situación laboral. Bueno, pongamos el caso de una persona que entró a un restaurante a trabajar desde hace un año. Después de un año llega una muchacha que entró al mismo trabajo, pero a esa muchacha le dieron mayor consideración y la contrataron como gerente. Le dieron la oportunidad de entrenarse como gerente en vez de la persona que llevaba un año ahí. Entonces ahí podría ser una especie de indignación, de envidia por parte de la que llevaba ya un año, porque ¿cómo es posible que un año después de que una muchacha así recién llegada le hayan dado ese puesto, esa oportunidad de gerencia? Ok, entonces, ahí, ¿cuál era la virtud? En este caso que tú me ponías, ¿cuál era la correcta actitud que ella podía tomar? Podría haber comparado el nivel de experiencia tal vez, porque puede ser que al final de cuentas la muchacha que acaba de llegar en realidad ya tenía tiempo trabajando en otro lado. Ok, excelente. Bien hecho. Si alguien más quiere explicar uno de los casos que están en la pizarra, por ejemplo, el de la injusticia, vamos a poner el de la cobardía. Son casos explicables, pero quiero que tengan esta tabla en mente y de por qué aprendan a fundamentar estas 3 vías de defecto, justo, medio y el exceso, y por qué hay absolutos malos, que no importan las circunstancias, estas siempre van a ser malas. Entonces vamos con la siguiente. Vamos con la parte que la mayoría quería, que era la metafísica. Bueno, a mí me gusta más la parte de Immanuel Kant, que habla sobre el fundamento de la metafísica, y es que para Immanuel Kant decía que era la razón, y es que es el perfecto argumento para aquel que no tiene una religión, que no quiere basarse en nada, absolutamente nada de religión. Bueno, Immanuel Kant es tu amigo. Pero bueno, vamos con la parte de la metafísica, que tenemos que empezar por Aristóteles. La palabra metafísica significa más allá de la física, más allá de aquello que yo puedo contar, más allá de aquello que uno puede ver. Queremos irnos más allá, buscarle una razón. La metafísica de Aristóteles fija el objeto de la primera filosofía como la ciencia sobre los primeros principios y causas de todo lo existente, sobre el ser en general, sobre la esencia, a diferencia de otras ciencias que estudian un ser determinado en concreto. Para esto, Aristóteles plantea que existen las teorías de las 4 causas que determinan la existencia de una persona. Si tú estás ahorita existiendo, tienes que tener estas 4 características de ley. Y es que está la materia. Todos y absolutamente todos formamos de una materia. Estás conformado de huesos, carne, átomos. Estás en materia, tú vivo ahora mismo. Luego tenemos la forma. En forma, no solamente hablamos de que tú eres un cúmulo de células en desorden que ya se agruparon. No, tú tienes una forma estructurada y aparte de eso tienes una esencia, aquello que te hace único a ti. Y es que esta forma habla de la individualidad, de lo que a ti te hace único. No solamente fuiste un apilado de cosas, sino que tienes algo que te hace único, una esencia. Luego tenemos la eficiencia.
y aquí es interesante, y es que es aquello que se produjo por algo en excelencia. De millones de personas tú estás aquí. ¿Hubo eficiencia para que tú estés aquí? Claro que sí. De millones de personas tú, te tocó a ti esa familia que tú tienes. De millones de espermatozoides, bueno, entraste, tú corriste más rápido. Entonces hay materia, hay forma y hay eficiencia para que tú el día de hoy estés presente. Efectivamente, tu mamá cumplió los 9 meses de embarazo. Efectivamente, tú has evitado coincidencialmente todo tipo de accidente que te ha permitido estar al sol de hoy aquí. Eficiencia. Luego tenemos la causa final. La causa final habla de que todos tenemos un objetivo en la vida y que tendemos a que es la realización de la esencia. Parece que la forma hablaba de la esencia y mi causa final se tiende a esto, es la realización de lo que a mí me hace, no sé, de lo que hace Elena, de lo que hace a Diego, de lo que hace a Yanira. Nosotros tendemos a buscar la felicidad, tendemos a buscar hasta algo que queremos ser, ¿no? Para Aristóteles, él hablaba del ser y sus significados. Para poder hablar del ser, él decía que había que juntar todos y cada uno de estos conceptos que habían, y él obtiene que desemboca en la categoría de la sustancia, que habla de la esencia única de cada ser humano y no varía por cambios externos, físicos. No importa si yo mañana me pongo un arete, si mañana yo subo 5 kilos, yo voy a seguir siendo yo, mi esencia se conserva, yo, Natalie, me conservo, y no varía, ¿no? Entonces, el ser y su significado, el de la metafísica, era porque él no quería estudiar una parte del ser, él quería estudiar toda la parte, y con esto se topa la parte de la esencia. En mi yo actual conserva la misma esencia de mi yo de hace 4 años. Siempre se dice que, es que no importa, hay personas a las que tú no ves hace 6 años, y siguen teniendo esa chispa con la que tú las conociste hace esas cantidad de años que tú no la ves, ¿no? ¿Por qué? Porque conservan la esencia. Y aquí vamos a ver la parte de la fundamentación de la metafísica. Immanuel Kant, maravilloso. Lo que les decía, la parte de la razón. Esta obra comienza diciendo que la filosofía o conocimiento racional puede ser 2 tipos. Material, que si considera algún objeto, como por ejemplo la física, que considera la naturaleza, y la ética, que considera la libertad, y formal, que es la que no considera ningún objeto en especial. Estudia la razón en sí misma y las reglas universales del pensar. Esta filosofía formal es la lógica, pero también se puede dividir la filosofía de otra forma. Hay una filosofía empírica, que es la que él habla, que se fundamenta en la experiencia, y la filosofía pura, que se fundamenta en los principios priori. Él habla más que todo sobre la priori. Él quiere explicar todo lo que estaba diciendo Aristóteles sobre lo bueno, lo malo, la ética y la moral. Quiere justificarlo, quiere hallarle la razón. Porque resulta que Aristóteles tenía cierta tendencia a algo de los dioses. ¿Y qué pasa con Immanuel Kant? Él quería hallarle la razón a las cosas, de por qué tú consideras esto y por qué no. Y es que él halla ahí el conocimiento a priori, que es el que nos ayuda a nosotros a saber qué es bueno y qué es malo, ¿no? Es el conocimiento posterior, y que ya les decía, a diferencia que se basa en la experiencia. Y él, en la misma metafísica, se habla de ser y sus significados. Las cosas son acto y potencia. Mucho ojo con esto, porque se los pueden sacar, y es que hay una mala interpretación de esto de las cosas pueden ser acto y potencia. Aristóteles menciona que tenemos la condición de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser en potencia. Pero para que haya un poder, ya debemos ser. Tú no puedes decir que hay una potencia y esta potencia le vas a sacar una posible potencia. No, para tú poder llegar a hacer algo, tú tienes que ser, y de ahí va a poder ser una potencia, un potencial que. Un ejemplo que salía ahí mismo era, para poder dar ejemplo en el acto, no nos referimos a lo que posiblemente puede llegar, porque debe ya ser para tener un futuro. En acto, yo tengo un trigo, y en potencia, yo puedo tener un pan. Es decir, este trigo ya era. Yo no estoy hablando de un posible trigo, pudiera ser también posiblemente, mi posible trigo, un pan. No puede ser así. Para yo hablar del acto y la potencia, algo ya tiene que ser. Y cómo esto lo involucran con el tema del aborto, que dicen que es un ser potencial, que es una persona en potencia. Es que ignoran que este de aquí ya es, y no pueden potencializar a un ser humano para luego poder potencializarlo aún más. Es decir, dicen, es un ser en potencia que posiblemente pueda ser una persona, puede ser un doctor. Ellos hacen una doble potencia. Un posible ser humano podría llegar a ser una posible persona con un posible trabajo, ¿no? Entonces, ignoran que para poder hacer esta teoría de acto y potencia, ya tiene que ser.
Es decir, si tú quieres hablar del ser humano, de la persona, tienes que reconocer que ya existe, que ya es. Y ahí puedes seguir hablando de potencia. Es decir, este ser humano, puedes decir, es un posible innovador, ¿no? Que ahí sería correcto. Pero cuando ellos usan la parte de, es que es en acto un posible ser humano, está mal. Porque, bueno, ¿qué vas a seguir? ¿Cuál va a ser tu segunda potencialización? ¿Cómo se la fundamenta en la razón? Como les hablaba de Immanuel Kant, él habla sobre la teoría de fundamentar la metafísica de las costumbres, una ética, una moral que no se funde en la experiencia, sino en un principio a priori. Independiente de la experiencia, esta última es la verdadera moral. Para Kant, el filósofo no obra bien quien actúa de acuerdo a situaciones o circunstancias contingentes de la experiencia, por ejemplo, por conveniencia. Y si obra bien quien actúa de acuerdo a principios prácticos que se encuentran en nuestra razón a priori, es decir, independientemente de la experiencia, que el obrar debe fundarse en la razón pura y práctica. Es decir, él habla de que cuando ya hay un conocimiento posteriori, que ya hubo una experiencia, comienzo yo a actuar por mi beneficencia, por conveniencia. Es decir, yo como ya sé que Daniela hace favor, si yo le hago un favor, ella me va a dar un caramelo, yo voy y le hago más favores continuamente. Yo ya no actúo bajo tengo una buena voluntad, sí, pero comienzo a actuar no por priori, sino por posteriori, porque ya he tenido la experiencia, porque ya sé, ya conozco de que ella me va a dar algo. Es decir, saco el interno mío que yo pienso para más vale comenzar a sacar cómo yo puedo aprovechar las cosas, cómo bajo la experiencia yo debo de actuar. Cuando realmente el ser humano tiene estos dos, ¿no? El a priori, que sin haber experiencia yo puedo tener una buena voluntad. Sin yo conocer a alguien, yo puedo tener la intención de ayudarla. Y es lo que él habla sobre que nuestro buen obrar es a priori, porque en los inicios nunca hubo un posteriori, no teníamos una experiencia. Y es que no obra bien que actúa de acuerdo a situaciones o circunstancias contingentes de la experiencia. Ya lo vimos, esto está repetido. Vamos con la parte de lo que es bueno o malo, no son nuestros actos, sino la misma voluntad. Esto es algo que está en discusión, obviamente, recuerden que estas son posturas, sino la voluntad. Solo la voluntad es buena, incluso podemos hacer actos buenos, pero movidos por una mala voluntad. O sea, que lo que interesa es la buena voluntad más que el acto mismo, dice Kant. La voluntad no es buena por lo que se efectúa o realice, no es buena por lo que alcanza algún fin que nos haya propuesto, es buena solo porque es del decor, porque es buena en sí misma, que no se interesa en el si no, sino en el cómo. Él plantea la voluntad como el hecho puro, como aquello que a ti te nació de corazón querer ayudar, una voluntad pura, que sin haber tenido conocimiento de que a mí me iban a dar un caramelo si yo ayudaba a mi mamá, yo lo hice, entonces por eso él plantea, es la voluntad en sí lo que hace bueno nuestro obrar, porque yo tenía todas las ganas de ayudarle y que a mí nadie me dijo que yo a priori, que bajo mi conocimiento propio, bajo lo que yo quería, decidí que eso era bueno y que tenía que ayudar. La intención, voluntad te debe llevar a un buen final. También un profesor de bioética me dijo, no siempre la intención hace buena la acción. Y es que Immanuel Kant, él decía que si tú tienes la buena intención, obviamente te vas a esforzar para que salga un buen final. De lo contrario, capaz que si tu intención estaba tambaleando, no había una buena voluntad. Si el final estuvo medio turbio, salió mal, es porque resulta que tú no te esforzaste en ponerle buena voluntad. Pero bueno, esta es mera explicación de lo que he planteado. El hombre no puede proceder por inclinación hacia tal o cual fin, sino simplemente por el deber, por ejemplo. El fin puede parecer bueno, por ejemplo, hacer una donación del hospital, pero encubre el fin egoísta de que la persona sabe que obtendrá un beneficio, lo que ellos les hablaba. Él actúa por posteriori, más no por a priori. Entonces, porque sabe que tiene un beneficio. Independientemente de las circunstancias, así dice Kant, una acción hecha por un deber tiene su valor moral. No en el propósito que se quiere alcanzar, sino en la máxima por la cual se rige dicha acción de las restricciones. Para Kant, nosotros debemos actuar bajo deber. Se mencionaba que los bomberos actúan por deber, actúan moralmente por deber. Y es que para él ese era lo mejor que se podía actuar. Que algo sea un deber va a llevarte a hacer algo moral. Pero él también obviamente sabía que, bueno, si yo de aquí a mañana quiero poner como deber que todo el mundo se pegue entre sí, él también lo sabía y plantea lo siguiente. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que estas estén escritas para ser en virtud y en buena voluntad? ¿Cómo nos aseguramos que el deber esté escrito para que yo haga lo moralmente correcto? Bueno, aquí lo plantea Immanuel Kant bajo argumentos categóricos. Se llaman imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son la posición para declarar una acción necesaria o innecesaria. Es decir, esto me va a ayudar a saber qué acción yo debí hacer y qué acción no debía hacer.
Y es que aquí viene una de las cosas más fuertes que van a ver con Kant, es que habla del fin en sí mismo. Entonces, si querían saber, mucho, presten atención. Una forma que consiste en la universalidad y en sentido se expresa la fórmula del imperativo moral, diciendo que las máximas tienen que ser elegidas de tal modo como si se debieran valer de leyes universales naturales. Página 49. Ahí es que les tengo que enviar el libro, entonces, por si alguien lo quiere leer, ahí está la página. Entonces, esta es la primera regla. Kant escribe 4 reglas que se tienen que seguir para que el deber esté escrito, para que sea moral. Es la forma de entender cómo tu accionar sí clasifica para hacer un deber. Entonces, la primera parte que les leo es cómo está escrito en el libro. La frase del medio es la explicación, una frase que ustedes relacionen cuando vayan a leer las diapositivas y eso. Entonces, una forma que consiste en la universalidad y en este sentido se expresa la fórmula del imperativo moral, que las máximas tienen que ser elegidas de tal modo como se debieran valer de leyes universales naturales. Aquí habla de actúa como si quieres que tu accionar fuera puesto como una ley universal. No hagas lo que no quieres que te haga. Tu accionar siempre debe pensarlo como que alguien, como que tu obra, tu acción, va a ser como escrita como una ley universal natural. Es decir, si yo planteo yo digo que voy a abortar por enfermedades congénitas, debo entender y debo de plantearme e imaginarme que esta va a ser como escrita como una ley universal. Todo el que quiera y pueda, aborte por enfermedades congénitas. De hecho, en el imperativo número 3 es como se debe de hacer. Es decir, todos podemos hacerlo y todo está bien que lo hagan, y de hecho es un deber que lo hagan. Toda persona que nace con enfermedades congénitas, te fuiste, no sirves, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a clasificar por qué las cosas no están tan bien, ¿no? Es decir, si yo me baso que mi acción, yo quiero abortar por una enfermedad congénita, pero resulta que mi acción tiene que ser replicable, mi acción tiene que ser, la tienen que aplicar todos los demás, ahí comienzas a darte cuenta de, bueno, no es tan moral que digamos, y das un paso atrás, ¿no? En este caso, podemos proponer el caso del imperativo de una opción, de una norma, que es el aborto por enfermedades congénitas. Y se debe entender así mismo que todo esto te gustaría que fuera puesto como una norma universal, que todos debamos y la pensamos aplicar. Es decir, si yo pienso abortar por enfermedades congénitas, todos tienen que hacer lo mismo que yo. Todos van a tener que abortar a las personas con enfermedades congénitas porque simplemente a mí me pareció que no sirven. Aquí te pones a pensar mucho más sobre si tu acción realmente puede ser replicable y la puedes poner como norma universal. Es decir, conclusión, tu norma tiene que ser puesta para ti como una norma universal. Si para ti la norma no puede ser escrita universalmente, porque ya ves que está escrita como algo turbia, no es. Siguiente imperativo categórico. Y lo más importante, la persona como el fin en sí mismo y no como un medio. El ser racional debe servir como fin por su naturaleza y por tanto como fin en sí mismo. Que toda máxima debe servir de condición limitativa de todos los fines, meramente relativos y caprichosos. Recuerden que de la máxima hablábamos de norma, es decir, que toda norma debe servir de condición limitativa para todos los fines meramente relativos y caprichosos. Lo que plantea esto de la persona como el fin en sí mismo y no como un medio es que yo no te puedo tratar como un objeto. Dice, no trates a otros como un simple medio del logro de objetivos y siempre debemos ser tratados como fines para que prevalezca la humanidad. Lo que Immanuel Kant quería decir aquí es que prevalezca la humanidad. ¿Por qué? Porque desde ya se venía viendo que si tú comienzas a tratar a alguien como un objeto y lo piensas a ver como alguien que tú puedes simplemente desechar mañana sí y mañana no, la usas como un medio para lograr tus objetivos, ojo, ahí hay algo mal, estás utilizando a otra persona, comienzas a quitarle dignidad a la otra persona porque tú estás usando a la persona como tu fin, como un medio y no como un fin. La diferencia del medio y el fin es que el fin, para poder tratarlo como fin, tienes que tratarlo como fin a ti mismo. Si no se entiende, tengo que tratarlo con la misma dignidad que me trato a mí. Es decir, si yo a mí me trato con dignidad, a él no lo puedo tratar como un medio. Es decir, no puedo hacer a él como alguien que yo puedo desechar. Y es que Maquiavelo, según han escuchado la frase de él de el fin justifica los medios, no era coincidencia. Él también sabía de esto. Y es que el fin justifica los medios era que no importa si tu objetivo era era llegar a la política, pero tenías que matar a 15 personas, pero el objetivo estaba claro. Yo quería llegar a la política. Y si yo tengo que pasar para matar por 15 personas, está justificado. Eso decía Maquiavelo. El fin justifica los medios.
Cuando él hablaba de estos medios, hablaba de personas y hablaba de matar, ¿no? Entonces, las personas tienen que tratar de ser tratadas como un fin en sí mismo y más no como un medio. Esta palabra de el fin en sí mismo hace la correlación entre tengo que tratarla como a mí me trato, ¿ok? Entonces habla de que prevalezca la humanidad. Y el ejemplo que tiene que ver con el aborto es, y la típica frase, ¿no? La de, bueno, ¿sabes que salí embarazada? Tengo 17 años y estoy embarazada, ¿sabes que no he terminado la universidad? No tengo esto, no tengo lo otro, no voy a poder viajar. ¿Qué pasa? Estoy tratando al ser humano como un medio para mis objetivos. ¿Por qué? Porque estoy poniéndolo de excusa, estoy poniéndolo como algo para poder llegar a mi objetivo. Es decir, para yo poder llegar a mi objetivo, estoy diciendo que tengo que matar a esto. Y dejamos de tratarlo como el fin, como una persona, para tratarlo como un medio, como un objeto que un relativo valor. Es lo que ocurre con todas estas frases de, es que si yo tengo el hijo no voy a poder hacer esto, esto y lo otro. Y le quito la condición de humanidad para darle la condición de objeto, la condición de un medio. ¿Por qué? Porque comienza a tratar al hijo como un medio para lograr mis objetivos. Se debe poder ser replicable. Tercera norma de Immanuel Kant para poder ver estas normas. Dice, una determinación integral de todas las máximas de todas las normas por medio de aquella fórmula que a saber que todas las máximas por propia legislación debe concordar con un reino posible de los fines, con un reino de la naturaleza. Él también hablaba del derecho natural y por eso menciona algo de la naturaleza, pero ya vamos a ver por qué. Esto más lo relacionamos con que puede ser replicable. Tu acción tiene que poder ser considerada como un ejemplo a seguir. Es decir, al momento de yo analizar mi acción y yo la veo y yo digo, ¿sabes qué? Nadie más me va a ver, por lo tanto la puedo hacer. Y es que la de nadie me va a ver es para nosotros un justificativo consciente, un calmante que nos dice, nadie te va a ver, tú hazlo nomás, hazlo, roba, tranquilo que nadie te está viendo. Pero si lo ponemos con los categóricos anteriores, de que tiene que ser universal, de bueno, voy a robar, todo el mundo debe de robar. La segunda de tratarla del fin en sí mismo, de no hagas lo que no quieres que te hagan. Bueno, estoy tratando a la persona, estoy robando a sí mismo como un objeto. Luego la tercera, de ser replicable, en este caso sería del robo, es que, bueno, todos pueden robar. O sea, tengo que imaginarme de verdad que esta acción debe ser considerada como un ejemplo a seguir. Literalmente es eso, que mi acción deba ser considerada como un ejemplo a seguir. Entonces, y tenemos, si yo decido abortar porque ahora no estoy lista para la maternidad, mi acción debo de pensar que debe de poder ser tomada como un ejemplo a seguir para otros. Incluso la deben hacer a sí mismos y debe ser aplicada con el categórico de la universalidad. No, como ya les mencionaba el ejemplo del robar, debo de pensar que no solamente mi acción va a ser universal, sino que mi acción va a tener que ser repetida por otros. Y cuando hablamos de que mi acción puede ser tomada como ejemplo a seguir, ¿qué le trato yo de decir a aquellas madres que comienzo a fundamentar esto de que, bueno, yo no estoy lista para ser madre y todo el mundo decide que nadie aquí está listo para ser madre? Nos quedamos sin humanidad. No, entonces es el hecho de el poder ser replicable. En este caso, el aborto no puede ser replicable, no hay una justificación. El hecho de que no estoy preparada para la maternidad sigue sin ser una justificación, no es replicable, el categórico no aplica. Esto de aquí ya se los había explicado Pablo y me gustaría saber si alguien se acuerda qué era el derecho natural. Si alguien sabe qué es el derecho natural, a su manito, quiere escucharlo. El que tenemos desde un inicio por el simple hecho de ser personas o seres humanos. Ok. Y Sí. que lo reconozcan o no, lo tenemos sí o sí. ¿Va? ¿Alguien más? Ok. Bueno, a mí me gustó mucho eso de más vale que como era postura filosófica, cuando vamos a hablar de derecho natural, también hay que saber por qué el valor del ser humano, qué valor tiene el ser humano y vamos a hablar ya de la persona. El derecho natural es un conjunto de reglas universales que vienen dadas por instinto primitivo y es que tienden a ordenar bajo justicia y sociedad. Se conforma por aquellos principios inmutables en la naturaleza y superiores, por lo tanto, a la decisión humana. Arbitrio es igual a decisión, por si acaso. El derecho natural son reglas universales. Como ya les había hablado sobre los valores, entienden un poco más sobre la moral y cómo esta de aquí es universal. Y habla del derecho innato que nosotros tenemos. Y es que el derecho natural nos permite saber cuándo una norma es positiva o es justa,
o injusta, lícita o ilícita, pues el derecho natural es la guía sobre cómo actuar a la hora de realizar normas. Si las normas van acorde al derecho natural, se la defiende como correcta en justicia. El derecho natural es superior al derecho positivo porque antes de que estuvieran escritas las normas, estas ya se cumplían, nunca necesitaron ser escritas para que se hagan. Por eso se dice que las leyes son supuestas, más no puestas. Les explico. El derecho natural va mucho con nuestro instinto natural, con esto que hablaba Immanuel Kant. Vamos a combinar cosas. Él hablaba del conocimiento a priori, sobre que tú entiendes ya de por sí que es bueno o malo, y por lo tanto, antes de que estas fueran escritas, antes que alguien comenzara a formular la jurisprudencia y cómo fue alimentándose y el proceso de la jurisprudencia, nunca, no es como que siempre tuvieron una constitución cuando en la época primitiva, no. Y es que el derecho natural va de eso, de lo que nosotros concebíamos como bueno y malo durante toda nuestra existencia, y para poder ser escrito a derecho positivo, se tuvo que, son leyes supuestas, más no puestas. Ya estaban, nunca se necesitaron escribirlas porque ya de por sí nosotros teníamos un sentido instintivo natural de aquellas cosas que no se debían hacer. Y ya les explico cuáles son este contexto histórico que les estoy hablando. Es real lo que yo estoy hablando sobre esto de la fundamentación histórica. Vamos a ver. Y es que aquí me baso más en el libro de Hans Kelsen, donde habla un poco de esto, y es que el estudio de las sociedades primitivas permiten comprobar que éstas interpretan la naturaleza con la ayuda de principios de imputación. A ver, entonces resulta que deciden hacer este estudio de las sociedades primitivas, ¿no? Y se dan cuenta que nosotros, antes de tener esto ya, como les hablaba sobre una constitución o ese tipo de cosas, nosotros por instinto teníamos el instinto natural de la reproducción, de la vida, donde entre ellos se cuidaban, y de lo contrario, si no existiera ningún sentido por la vida, nunca hubieran habido leyes como la ley del talión, la de la vendetta, que ya vamos a ver por qué. Y más bien la fundamentación que les voy a presentar es que es más psicológica. Resulta que para poder decir que sí tenemos instintos naturales y no son inventos de una filosofía, lo vamos a complementar con la psicología, donde se dice, la parte de la psicología, sino que también algo de anatomía, es que nuestro sistema nervioso central incluye 3 cerebros, por orden, de acuerdo a nuestra edad evolutiva. Son el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. En esto nos enfocamos que aquí hablan sobre, según la evolución se van desarrollando. El cerebro reptilíneo es aquel que contiene nuestros impulsos básicos, nuestras cosas más básicas como el comer, el querer sobrevivir, ¿no? La reproducción, querer aparearnos. Luego tenemos el cerebro límbico, que es aquel que se encarga de nuestras emociones. El neocórtex, que es el cerebro racional. ¿Pero qué pasa? Estas estructuras se limitará a hacer que aparezcan conductas simples, impulsivas, como el enojo, el hambre, y otros que influyen en nuestros instintos naturales. Cuando hablábamos de este cerebro y esto instintivo que teníamos, se plantean 4 cosas que son fundamentales, que es la supervivencia, reproducción, el instinto religioso y la percepción innata del bien y el mal. Son 4 cosas que nosotros tenemos como instintivas, que están estado por los siglos de los siglos existiendo en el ser humano, y por eso se hace un conjunto y nos damos cuenta que esto siempre ha estado, ¿no? Y que prevalece en el ser humano hasta el día de hoy, quiera o no. En el caso religioso, habla de que el ser humano siempre ha tendido a querer creer en algo. Alguien decía, Dios es el opio del pueblo, necesitamos creer algo. Y es que ya sea que tu Dios sea la ciencia, ya sea que sea Mahoma, ya sea que sea Dios, ya que sea tu celular, yo qué sé, nosotros tenemos la tendencia primitiva de querer creer en algo, ya sea los aztecas con sus dioses, también son una viva prueba de que esto es real. Desde siempre tenemos un instinto religioso de querer seguir a algo, de creer que cuando nosotros no podemos, alguien más puede. Eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces lo que pasa con este cerebro primitivo es que actúa 250 veces más rápido que el racional. Aquí me gusta mucho ejemplo de cuando una persona se suicida, que dicen que, no, que es que yo me quiero morir. Ok, esta persona se coge una silla, coge una cuerda y se ahorca. ¿Saben cuál es el primer impulso del cuerpo? Las piernas. Comienzan a tratar de buscar otra vez dónde estaba posándose. Trata de buscar nuevamente poder respirar. Y es lo mismo que pasa cuando te estás ahogando. No es como que la persona de la nada dijo, ya no me quiero morir, o recapacitó. No, es el cerebro primitivo actuando inmediatamente, porque este actúa más rápido que el cerebro racional. Este actúa más rápido que la parte emocional y va a querer ayudarte. ¿Por qué? Porque su instinto es la supervivencia. El ser humano, como siempre, ha tenido vital e innato el querer vivir, ¿no?
sea que tú seas emocionalmente, tú no quieras vivir, el cuerpo va a tener esta reacción. ¿Por qué? Porque tu cerebro actúa primitivamente, no va a actuar tan racionalmente en estos momentos, ¿ok? Y la parte de Hans Kelsen habla, cuando el primitivo interpreta los fenómenos que percibe por medio de sus sentidos, no recurre, según parece, al principio de la causalidad, sino a las reglas aplicables, sus relaciones con los otros miembros del grupo social del cual forma parte. Recordemos ante todo un hecho fundamental. Cuando los hombres viven en sociedad, la noción del bien y del mal nace en espíritu. Así llegan a pensar que en tales circunstancias los miembros del grupo deben conducirse de tal forma o de tal conducta. Asimismo, nace esto de que nuestra esencia, la noción del bien y el mal nace en espíritu. Todos en conjunto determinamos que para nosotros estaba mal algo y de ahí nacen esas normas. Entonces, y para ellos, por eso es que se dice que nacen en espíritu, porque nadie se las enseñó, nadie les dijo, oye, ¿sabes qué? Eso está bien, eso está mal, sino hasta que ya se van dando cuenta. Y es lo que pasa en nuestra infancia. Para poder hacer algo más verídico, poder comprobar de que esto nace innato en el ser humano, esta relación de qué es bueno y qué es malo, sin necesidad de que alguien te lo haya enseñado como tal, es la vendetta. Siempre hubo la parte que iba a castigar. Y Hans Kelsen menciona mucho esto porque dice que siempre hubo, ante las primeras cosas que estuvieron mal, siempre hubo una respuesta para aplacarlas. Cuando alguien hacía algo mal, siempre hubo un castigo. Es decir, no es como que con el tiempo se dieron cuenta o alguien les enseñó que algo estaba bien o mal. No, ante las primeras cosas malas que estaban sucediendo, siempre hubo una respuesta ante aquello que estaba, una respuesta castigadora para poder aplacar. Y dice que las primeras normas sociales han tenido verosímilmente por fin imponer restricciones al instinto sexual y a la violencia. El incesto y el homicidio en el interior del grupo son sin duda los crímenes más antiguos y la vendetta la primera sanción establecida por el orden social. Vendetta significa venganza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La vendetta se aplica para poder reprimir estas cosas que ya hablábamos. Y siempre se ha considerado que lo peor de lo peor era esto, el homicidio. Eliminar a una parte del grupo era terrible, primero porque desestabilizabas a la comunidad. Acuérdense que estábamos ordenados por aquellos los recolectores, por la parte de los cazadores, y cuando habían estas pequeñas discordias y había homicidio, mataban a alguien, el ser humano sentía dolor. El instinto primitivo, este dolor, desde ya lo consideraban como algo malo el homicidio, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Sabes qué? Te castigo por lo que estás haciendo. Nace la vendetta, la venganza. Esta sanción está fundada sobre el principio social más primitivo, el de la retribución, que se manifiesta tanto en que la respuesta a la pena como a la recompensa. Podemos formularlo de tal manera que es así. Si un individuo actúa bien, debe ser recompensado, y si un individuo actúa mal, debe ser penado o castigado. El ejemplo de lo que siempre se ha penado, ya lo vimos que era la vendetta, la ley del talión, que era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Este principio de la sanción más antigua que hay, que era la de la retribución, que me tenías que dar aquello que tú me habías quitado. Tú me quitaste a mí un ojo, yo tengo el derecho de quitarte un ojo. Y es que este es los primeros órdenes sociales que teníamos. Y actualmente ya no rige así. Ahora si tú matas a mi hermano, yo no voy a poder ir a matarte a ti. Entonces, el derecho natural, como ya vimos, sí tiene fundamentación, tanto histórica como psicológica en los aspectos primitivos. Siempre una concepción innata de lo que estaba bien y lo que estaba mal. De lo contrario, no existiría la vendetta, no existiría esto que ya conocemos que sí existió. Nunca hubiera existido la ley de Talión, nunca hubiera existido la ley de Moisés. Bueno, eso es relativo a lo que tú quieras creer. Entonces, esto de los mandamientos de no robar, no matar, bueno, era instintivo para todas estas personas, ¿no? El derecho natural es importante, ya dejando un poco sobre el contexto histórico, vamos a la parte de ejerce doble acción. ¿Qué pasa con el derecho natural? Ejerce de forma positiva en la orientación para la creación de normas bajo una recta razón, lo que asegura justicia de forma negativa y actúa como barrera de penalización o despenalización en los actos. Resulta que como el derecho natural siempre va a primar ante el derecho positivo, porque el derecho positivo y el derecho natural no deben de estar peleados, porque el derecho positivo para poder ser escrito tuvo que pasar millones y millones de años de derecho natural, que antes de ser escrito ya estaba haciéndose. Entonces, el problema con el derecho natural para el derecho positivo es que como clasifica qué es bueno o malo, va a actuar como una barrera para penalizar o despenalizar algunos actos. Mientras que el derecho positivo, por si él fuera, imagínate que no actuaría bajo el principio del prohombre. Y es que nace la pregunta, ¿puede haber normas que van en contra del derecho natural? Sí, las hay. Es el claro caso de cuando despenalizan el aborto. Bajo cualquier causal, despenalizan y quieren decir que lo quieren poner en una ley positiva. Lo que pasa es que lo que han hecho es eso. Han hecho que una ley la quieren plantear como que si una vez fue natural.
¿no? Entonces, la existencia de estas leyes que van contra el justnaturalismo sí existen, pero siempre hay función apelativa, pues el derecho natural es superior al derecho positivo. Estas leyes que se van en contra del derecho natural se las considera injustas e inmorales. El derecho natural clasifica es que es justo o que es injusto porque pone como primicia el conocimiento a priori del ser humano y no pone cuestiones formales que se han comenzado a formular ahora y es más castigadora que el priori. Y aquí nacía la parte de no todo lo legal es moral y no todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Es decir, cuando vemos que hay despenalización del aborto, cuando vemos que existen este tipo de casos, por ejemplo, de que no se quiere penar la pena por homicidio, es apenas imagínense, aquí mañana se quiere legalizar el homicidio. Todos pueden cometer homicidio. ¿Esto quiere decir que la ley lo hace moral? No. Y es lo que la mayoría de personas creen, ¿no? Que ya, porque se ha despenalizado, porque consta en una ley, ya este de aquí es moral. No, porque el derecho positivo no tiene la cualidad de poder clasificar aquello que es bueno o malo. No importa qué quieran hacer o qué quieran decir, o qué quieran escribir en la Constitución. Si de aquí a mañana la Constitución se vuelve una payasada, pues payasada va a quedar porque igual esto de aquí nunca va a determinarnos qué es bueno o qué es malo. Porque hay leyes que se han escrito y no son bajo el principio del hombre, no son bajo el principio natural. Y asimismo hay leyes que son justas y no se han escrito. Y ahora vamos con algo importante que es el valor intrínseco. Bueno, esto de aquí, ¿por qué el ser humano tiene valor? ¿Por qué el ser humano hay que respetar el derecho a la vida? ¿Por qué el ser humano siempre ha tenido este instinto primitivo de defender la vida? Bueno, vamos a ver, a fundamentarlo. Hoy se acepta de modo casi universal que los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. Con esto se quiere decir que los seres humanos están dotados de valor intrínseco, o sea, que ninguno de ellos es un mero instrumento ordenado a alguien de los otros. Para referirnos a esta condición usamos el término persona. Las personas, decimos, son sujetos o titulares de derechos y deben, por tanto, ser tratadas como acuerdo con principios de justicia. Por ejemplo, no es justo que sean objetos de dominio ni que sean discriminadas arbitrariamente. Cuando hablamos de valor intrínseco y de ser persona, mencionábamos el trato del ser como fin mismo y no como medio, ¿ok? Se acepta universalmente que todos tenemos dignidad, que todos universalmente sabemos que tenemos un valor, que universalmente sabemos que hay que respetarnos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué le ponemos en tela de duda si es persona o no? ¿O por qué comenzamos a poner en tela de duda nuestro valor cuando si universalmente tú ya lo estás aceptando? Y es que el ser humano tiene un valor intrínseco porque este es un ser racional. Es el ser humano el que se ha dado valor a todo y absolutamente todo lo que lo rodea. Nosotros decidimos cualificar y cuantificar las cosas, mas las cosas no pueden hacer esto. Si el ser humano le ha dado valor a todo, ¿cómo es que la misma vida de este ser no va a tener valor? Nuestro valor se adjudicó en el momento que le dimos valor a todo. Obtuvimos el valor máximo por ser dadores y creadores. Esto es mi conclusión no conclusión, porque apenas vamos por la mitad, sobre valor. Resulta que el ser humano le dio valor a las cosas no tenían valor. Tú decidiste decir que este marcador estaba costando 35 centavos, tú decidiste que este celular estaba costando $900, X, yo decido que mi casa vale $2. Yo le di valor a las cosas. Es que el ser humano llega a dar valor a las cosas porque no había por ningún lado escrito esto tiene el valor de esto o esto tiene el valor de esto. No, el ser humano le dio valor a las cosas. Y es que también es un instinto primitivo el darle valor a las cosas y vamos a fundamentarlo un poco más adelante. Y es que el poner en tela de duda nuestro valor hace que te trates como un objeto y por eso menciona la parte de tratarnos como fin mismo y no como un medio, como un objeto, porque mientras que mi marcador de aquí a mañana tiene un valor superior o inferior, su valor es relativo. El ser humano no va a saber relativizar. Este valor puede subir y bajar, pero porque yo decido que va a subir y bajar, porque es el ser humano el que ha decidido que el valor sube o baja. Y se olvida la persona que plantea cuál es el valor del ser humano, que como somos dadores de valor y somos seres racionales, los únicos seres racionales del ser humano, al menos que se tenga en cuenta, somos nosotros que a quién le vas a adjudicar el valor de creador y dador si no es a ti mismo. Si tú no te lo adjudicas a ti mismo, te lo van a adjudicar de la manera que sea, porque nadie más te va a dar el valor. Las cosas no te pueden dar valor y ni te van a dar reconocimiento. Oh, gran creador, tú que me has dado valor. No, tú tienes ese valor porque le has dado valor a todo, que lo único que te queda finalmente es este valor intrínseco a ti para decidir que tú como dador no vas a cambiar, mientras que los objetos sí tienen un relativo valor. Por eso no te puedes tratar a ti mismo como un medio, como un objeto,
con un relativo valor. Va. Vamos a la siguiente, a la parte de es persona. Vamos a trabajar esto con las premisas. Existen 3 premisas que nos van a ayudar a comprender sobre la persona. La primera premisa, una persona es un ser que tiene la condición de fin en sí mismo, lo que ya les explicaba. La persona existe para su propio bien y no para el bien de otro. Ahora bien, si la persona es un fin en sí mismo, entonces nunca es lícito tratarla como un mero medio o instrumento. Cada vez que se reduce una persona a la condición de mero instrumento, se la degrada y en medida se actúa injustamente con ella, porque no se le da el trato correspondiente. Y es que el riesgo de preguntarnos cuál es, el problema no es que te la preguntes, es que comiences a pensar que tienes un valor no intrínseco. Comienzas a decir que tu valor es relativo, comienzas a decir que eres igual a un objeto. Como ya les decía, el objeto va a variar de valor, pero porque yo lo decido. No, luego tenemos la segunda premisa, la condición de fin en sí mismo deriva del libre albedrío. ¿Volvemos a relacionar las cosas con delito? Claro que sí. Para que algo sea delito tenía que ver con el libre albedrío, ¿verdad? Con la voluntad. Ya vamos a ver por qué se los relaciono. Y es que el libre albedrío es el poder de autodeterminarse en la acción, en virtud de este poder. Un ser tiene dominio de sus actos. Esto es de modo último, depende de él en sí mismo. Se actúa o no actúa y se actúa de esta manera o de aquella. Un ser que carece de libre albedrío no se autodetermina a la acción y por eso se puede decir que es más bien movido al actuar. Y es que para poder ser considerados como un ser racional, como una persona, hay que tener en cuenta que tienes que tener libre albedrío. Porque si yo no estoy actuando bajo mi propia percepción, yo tampoco entonces soy responsable de algunos actos. Y es que lo que hace en virtud al ser humano es este dominio de sus actos, porque yo reconozco y bajo mi propia responsabilidad, como ya le decíamos, cuáles son los elementos que hacen el acto moral, tiene que ver con la decisión, la conciencia, de que yo sé que estoy obrando bien y mal. Por lo tanto, si tú le quitas al ser humano este libre albedrío, le quitas también esa de la responsabilidad y ya no actúa por sí mismo, ya no es un ser tan independiente porque alguien más lo está conduciendo, ¿ok? Entonces, la condición de fin en sí mismo deriva del libre albedrío. Si el ser humano está siendo tratado con sus valores intrínsecos, siempre va a terminar con algo de albedrío. Y asimismo, la premisa del libre albedrío deriva de la racionalidad. ¿Y la conclusión cuál es? La condición de persona o de fin en sí mismo deriva de la racionalidad. Algo interesante es que las premisas son esos. Tú pones una premisa, la segunda, la tercera y la conclusión es como la unión, pero bien estructurada de estos 3. Sirve para saber si tu argumento sirve o no sirve. Ok, entonces la conclusión es que la condición de la persona o de fin en sí mismo deriva de la racionalidad. Pero ¿por qué el libre albedrío deriva de la racionalidad? ¿Y por qué la racionalidad nos convierte o nos hace esta cualificación de persona? Y es que solo puede autodeterminarse la acción un ser racional, pues la autodeterminación supone el conocimiento conceptual. Para que un ser pueda elegir libremente está entre las distintas opciones que se les debe presentar como buenas o convenientes, es necesario que sea capaz de concebir la idea universal del bien. Así, la indeterminación de nuestro querer respecto a los bienes particulares deriva de nuestra capacidad de conocer la noción universal del bien. Pero la noción universal del bien solo la posee un ser capaz de formar conceptos universales y abstractos, sea un ser racional, de ahí que se pueda decir que la razón es la causa de la libertad, o que donde quiera que haya un intelecto, allí hay albedrío. Es decir, esta premisa de la racionalidad habla de que tú tienes que ser consciente de lo que estás haciendo está bien, está mal. Y es que únicamente el ser que es racional puede concebir la universalidad del bien y el mal. Como les hablaba al inicio, hay cosas que son universales, que aquí en la China y en la Conchinchina están mal hacer. Y únicamente el ser racional, que no tiene ningún problema, podamos decir, porque tengo que hablarles de la parte de que, ¿qué pasa con las personas que tienen enfermedades patológicas, mentales? ¿Qué pasa con estas personas? En la parte de jurisprudencia, cuando una persona también no se le adjudica pena por lo que está haciendo, por su acto, es porque no es consciente, porque este no es un ser racional, ha perdido la racionalidad, lo característico de esta persona se ha perdido. Por lo tanto, tú a este ser no lo puedes hacer responsable del acto, pese a que ha hecho algo malo, que va a seguir constando en el Código Penal, y se le ha hecho un juicio, este ser, al tener un trastorno mental psiquiátrico, no va a ir a la cárcel, tiene que ir a tratamiento, rehabilitación. En derecho se lo conoce como no darle punibilidad. Pero ¿qué pasa? No crean que todo aquel que dice, no sabía lo que hacía, de una no recibe penas. No,
son estudios y estudios que demuestren y determinen que tú no sabes absolutamente nada del bien ni el mal. Porque ponte, yo puedo ser una persona que soy bipolar, pero yo sí tengo conciencia de que está bien y que está mal. Pese a que tengo un trastorno, sigo teniendo conciencia de aquello que está bien y que está mal, pero no puedo justificar ante la corte que mi bipolaridad me hizo esto. No, porque yo soy un ser, sí tengo una idea sobre qué es bueno y malo. Lo que pasa cuando no se hace punible es que este ser no tiene ninguna idea, no ha sido racional y no sabe qué es bueno ni malo, ni ha podido formular lo que tú y yo hemos formulado sin que nadie nos lo diga, la idea universal del bien y el mal. Entonces, aquí hablábamos de esta dignidad intrínseca. Ya les había hablado de por qué era intrínseca, porque tú eres dador de valor, el ser humano le dio valor a todo, y el ser humano tiene que adjudicarse en un valor que no se mueva, inamovible, un valor que prevalezca siempre para no ser tratado como objeto y diferenciarse de aquello que no es racional, de aquello que no es persona. El contexto histórico del valor. Lo que sucede es que se conoce, ustedes pueden, si recuerdan el trueque, habrán entendido, comprendido que existe las cosas desde ya tenían un valor. Y es que a mí me gusta fundamentar lo del valor con que también la parte primitiva reconocía que habían cosas que tenían un valor. Por ejemplo, este intercambio de bienes y servicios por otros bienes, no se tenía que utilizar el dinero, sino que se completaba la transacción cuando una persona decía, ¿sabes qué? Necesito una gallina y tú tienes esa gallina, pero mi amigo está necesitando un caballo, ¿ok? Entonces hacemos un intercambio. Pero que para que se produzca este intercambio, tiene que haber algo que prevalezca, que es que tú y yo consideremos que estas cosas tienen el mismo valor. Y es que en el trueque ya se hablaba de la parte de valor, es decir, siempre el ser humano le ha estado adjudicando valor a las cosas, por lo tanto, esto de que el valor intrínseco lo tiene el ser humano tiene sustentación, ¿no? Si una persona quería intercambiar esto de aquí, pese a que no tenían el mismo valor, ¿sabes qué decía chanfle? Voy a decir que tiene el mismo valor, aunque no lo tenga, ¿ya? Pero porque necesito este trueque. Y como se dieron cuenta con el tiempo de que esto no estaba funcionando, que yo te estoy cambiando a mi gallina y tú me estás cambiando a tu caballo, cuando obviamente tu caballo vale más, pero bueno, como tú quieres la gallina y los huevos, aceptas el cambio, ¿no? Pero obviamente se dan cuenta que hay una diferencia de valor. Y es ahí cuando se crea lo de la moneda, el valor, el nuevo sistema monetario que nos ayudó a equilibrar, ¿no? Y es que ahí se profundiza mucho lo del valor. Cuando las personas comienzan a analizar qué cosas tienen valor, si el ser humano es persona o no es persona, ojo que es algo grave. Cuando quieres decir por qué es intrínseco, por qué el niño por nacer tiene un valor intrínseco, es para casi siempre cometer grandes desgracias. La eugenesia, acuérdense de los judíos, bueno, también se planteó si eran personas o no, los negros, los esclavos. Las grandes injusticias mundiales siempre fueron justificadas porque quién era persona y quién no era persona. Y eso de la parte individual sobre que es divisible, es una mala interpretación, se los explico nada más así. El ser humano se sigue dividiendo. Y es que esto se debe a una mala interpretación de las personas que creen que tenemos un valor relativo, porque deciden no coger toda la parte que decía Aristóteles. Aristóteles decía que esto de que el individuo indivisible no hablaba sobre que tú te puedes dividir tus células. No, obviamente Aristóteles nunca pensó eso. Él pensaba más en la parte de que solamente tú tengas tu esencia. Para poder hablar sobre el individuo también hay que entender todo lo que había dicho Aristóteles tiempo atrás, que ya lo hablamos, que era la esencia. Aquello que te hace único. Esto que te hace indivisible para él era que nadie más tenga tu esencia, ¿no? Entonces, esto de que lo que somos divisibles o no, sobre que es verdad que es persona o no, el bebé no es persona porque resulta que tiene procesos de mitosis, meiosis, el cigoto, y todo eso es un absurdo. La ciencia se los puede focalizar mucho mejor a lo que yo estoy haciendo, pero simplemente por el momento los dejo con esto, de que cada vez que alguien se plantea qué es persona o qué no, es para justificar una matanza. Entonces, chicos, espero que les haya agradado la clase. ¿Tienen preguntas? Aquí como 99 mensajes. Sí, una preguntita. Quisiera saber, ya que estamos viendo acerca de la filosofía, quería saber si según filosóficamente el embrión o el feto es una persona o si no, porque siempre he tenido esa duda. Estuve hace poco debatiendo con un proaborto, en la cual me decía que no era persona a través de la filosofía y que el concepto de persona no es jurídico, sino es filosófico. A ver,
existen dos tipos de personas, la persona jurídica y la persona que se lo reconoce como un argumento meramente filosófico. Y te mencionaba que sí, de hecho sí, ellos cogen la misma parte que yo te voy a argumentar para poder decir que no es una persona. Y es que ellos decían que la parte hablaba sobre el individuo, sobre que es indivisible, y esto más vale lo dijo uno de los filósofos estos de TikTok, creo. Y meramente hablaba también de la parte sustancial, ¿no? Y es que ellos no toman en cuenta que él hablaba de la esencia, literalmente, no estaba hablando de una división de células, ¿no? Entonces, claro que nosotros decimos que la filosofía, como te mencionaba, habla sobre la razón. Y esto lo puedes ver en Immanuel Kant, que él mencionaba sobre lo que nos hace personas. Lo que te hace persona es la racionalidad. Y aparte, es que el ser humano tiene un valor, y es que claro que, ahí va, la parte sobre que existen personas que no son personas, alguien mencionó eso una vez, es que existen personas que no son personas, y este concepto no le corresponde únicamente al ser humano. Equívoco, totalmente equívoco. Alguien relacionaba esto con que, bueno, ¿y cómo le quieres nombrar a Goku? ¿Cómo le quieres nombrar a Freezer? No sé. Y es que el problema es que el concepto de persona es únicamente del ser humano, ya que nosotros no podemos hablar de aquello que es como un futuro o algo que no conocemos. Si no conoces de qué rama viene, cómo tú vas a plantearle qué personalidad le vas a adjudicar. Por eso el término persona es único para el ser humano. Porque si tú no conoces la taxonomía o no conoces a esto que le quieren adjudicar, no sé, a los extraterrestres, ¿cómo tú vas a querer adjudicarle un término si no hay conocimiento de algo? No puedes tomar una postura determinista para algo que es un futuro relativo. ¿Ok? Entonces, por eso mencionábamos lo de persona. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? No, muchas gracias. Quería saber, aparte de que si esta reunión de acá se va a publicar a través de Classroom o no sé, porque se está grabando, ¿no? Sí, Para poder yo, sí, claro, para poder yo más de un ratito ir y ver, ¿no? Ver eso, porque está muy interesante la clase que están dando. La otra vez fue Derecho, esta vez Filosofía, y quisiera saber cuándo se va a dar la clase de Embriología y Genética. En embriología siguieron clases la semana pasada, fue el día sábado. Entonces, esa clase también está grabada, ya la subió Marcos a YouTube. Entonces, y el día domingo de la semana pasada se dio un argumento jurídico. ¿Ok? Entonces, esta clase, los que están en el grupo de WhatsApp, les voy a enviar los libros que creo que si ustedes no han encontrado una verdad que sea verdad para ustedes, si no les ha bastado lo que les he dicho, que es totalmente válido porque me faltarían palabras y cosas para poder explicar sobre la filosofía, les voy a enviar los libros. El libro de la sustentación de la metafísica, el libro de la sustentación de Hans Kelsen. Hans Kelsen se pueden basar bastante porque era una persona que no era creyente como tal, y es a la persona que hoy se usan bastante en el ámbito de jurisprudencia. Muchas gracias. ¿Va? Yo no entendí muy bien, es decir, filosóficamente por qué el nonato es persona, eso. Ok. En el WhatsApp. El ser humano, el nato, a ver, para poder ser persona, se tiene que saber que tiene que relacionarse con que tiene que pertenecer al ser humano, tiene que tener el genoma humano, ¿no? Pero siempre se dice que no basta con tener ADN, pero eso lo vamos a dejar un rato más allá, ¿no? Es una persona porque es un ser humano, ¿ok? Si no es persona, adjudícale qué término le van a adjudicar. Y es que para la persona se le determina aquello que es sujeto de derecho, que tiene una validación, ¿no? Entonces, si universalmente tú y yo pensamos que los seres humanos tienen que ser tratados por igual, ¿cómo tú no vas a tratar a otro ser humano como persona? ¿Ok? Ese es el punto. ¿Por qué le van a quitar el término persona al ser humano, a este nuevo ser humano? Si este individuo ya es un ser humano, si está en desarrollo, ya es un ser humano, está en desarrollo nada más,
está pasando por diferentes etapas, pero no pierde que tiene el genoma humano, que es importante cuando hablamos del ser persona, y que es un ser racional. Va a ser racional, y es que cuando nosotros fundamentamos cosas para la prevención de los derechos y que se tengan cuidado, también velamos y contamos con esta parte que la racionalidad a veces falla, ¿no? En caso de las personas con síndromes o patologías, se hacen normas para protegerlos, porque siguen siendo seres humanos, siguen siendo personas, y aunque la racionalidad va variando, su racionalidad ha tenido un defecto, porque es un defecto, siguen siendo personas, siguen teniendo dignidad. Por lo tanto, se reconoce que este ser humano que está en desarrollo tiene la potencia de racionalidad. Aquí va lo de cuando hablábamos de la potencia. Claro, es un ser, es un ser racional y está en toda la potencia de ser, a menos que tú lo vayas a abortar, ¿no? Pero de aquí, si tú no adjudicas el término persona, para mí la pregunta es, bueno, ¿qué le vas a adjudicar? ¿No? Y es que eso es la parte del ser humano, ¿no? Cuando hablamos filosóficamente, tenemos que aceptar que hay una esencia. Y que si tú cambias estos accidentes, que así se llaman para Aristóteles, accidentes, características como si mañana me corto el pelo, si mañana me hago lesbiana, si mañana me hago lo que yo quiera, no importa porque sigue estando mi esencia. Sigo siendo persona. Sigo siendo ser humano. Y es que sí, es verdad, en filosofía les decía que hay un cierto conflicto, se van a encontrar con varias personas que les digan, no, porque hay un libro que menciona esto mismo de qué pasa con estos personajes, qué pasa, bueno, Pinocho es persona o no es persona, y se van a topar con esta ridiculez, y es que se olvidan de la parte de que hay que ser humano, y es lo mismo que trata todo lo de la metafísica. Si tú le quitas la parte, si tú no le quieres quitar la parte de personas, como que tú niegas la parte de la ciencia de que es un ser humano. Eso es importante que entiendan. Si de aquí no se lo reconoce como persona, le estás negando la parte de ser humano. ¿Va? Sí, entiendo. Listo. Bueno, chicos, ahora sí, están diciendo que ya cerremos todo. Entonces, chao, chicos. Fue un gusto haber estado acá. Cualquier cosa, los libros están por el grupo. Y eso es todo. Bye. Te dije que tú solita te ibas a domar. Gracias. Gracias, Marta. Hasta luego. Gracias, Natalie. Estuvo para mí muy